Abordaremos el tema de elaboración del informe de auditoría, el cual se encuentra recogido en el capítulo 4.2 de las propias normas cubanas de auditoría, en los procedimientos, en el tomo 1, que se identifican 3 procedimientos vinculados con este tema, así como en el tomo 2 se identifican las diferentes plantillas que deben ser empleadas en este proceso. ¿Cuáles son los principios para la elaboración de un correcto informe de auditoría? Está el principio de objetividad, que requiere que el auditor aplique el juicio profesional y el escepticismo para asegurarse de que el informe sea objetivamente correcto y que los resultados, hallazgos y conclusiones se presenten de manera relevante, fiel y equilibrada. En relación con el principio de integridad, exige que el auditor considere todos los hallazgos de auditoría pertinentes antes de emitir el informe, la relación entre los objetivos de la auditoría, sus resultados, hallazgos y las conclusiones debe ser completa y debe estar claramente expuesta. En relación con la oportunidad, requiere que el auditor prepare el informe a su debido tiempo y sea comunicado a la parte responsable y los usuarios previstos. En relación con el principio de exactitud y consulta, le exige al auditor verificar con el sujeto auditado la precisión y fidelidad de los hechos y asegurarse de que los hallazgos reflejen una imagen correcta y lógica. Por último, y no por eso menos importante, está el principio de contradicción, que requiere que el auditor analice e incorpore, cuando corresponda, las respuestas de la parte responsable a partir de las notificaciones de resultados parciales y finales. La clave para elaborar un correcto informe de auditoría parte del engranaje que debe existir desde el propio proceso de planeación, la identificación de los hallazgos y una comunicación eficaz de estos resultados. Un adecuado informe de auditoría debe ser claro, usar un lenguaje simple y de fácil comprensión, sin vaguedades o ambigüedades, no dar cabida a interpretaciones, no utilizar términos de dudas como supuestamente. Hay que verificar, comprobar, demostrar, nunca suponer, lo cual hace vulnerable la acción de control. El informe debe ser preciso, concreto, no puede dar cabida a una repetición exacta de todo lo desarrollado en la revisión de un objetivo, equilibrado. Se debe presentar argumentos persuasivos, convincentes, teniendo en cuenta lo regulado y de los análisis que lo demuestren. En la mayoría de los casos, cuando se logra este intercambio, no se presentan inconformidades. Tratar en lo posible de no imponer criterios. El auditor debe estar libre de prejuicios, no estar predispuesto en el momento de evaluación de un objetivo, no debe hacerse de un juicio hasta que concluya el tema, ser imparcial y justo. El informe, en formato extenso, se compone por diferentes secciones: introducción, conclusiones, resultados, recomendaciones, anexos y generalidades. Y el informe, en formato más breve, identificado como dictamen, es un informe más condensado y estandarizado. Los informes de auditoría se elaboran teniendo en cuenta el tipo de compromiso que exista. Para los compromisos de certificación se elabora el dictamen y el informe de la auditoría. El dictamen puede ser no modificado o modificado. En el proceso de elaboración del plan anual de las acciones de control se identifica el tipo de compromiso de la auditoría, que además permite determinar los informes a elaborar según corresponda. En el caso de auditoría financiera, con el propósito de certificar los estados financieros, se emite el dictamen y el informe de la auditoría. Para propósitos adicionales, solo se elabora el informe de la auditoría. En relación con las auditorías de desempeño, fiscal y forense, se elabora informe de la auditoría. En los casos de la auditoría de cumplimiento, en los compromisos de certificación se emite el dictamen y el informe de la auditoría. Para los compromisos directos o cuando es una combinación de ambos compromisos, solo se elabora el informe de auditoría. En los compromisos directos se elabora el informe de la auditoría, en el cual se declaran sus objetivos, conclusiones sobre la materia, los resultados que incluyen los hallazgos. También comprenden las causas, condiciones y recomendaciones,
aporta información sobre los criterios, metodologías y describe cualquier limitación en el alcance de la auditoría. En relación con el dictamen, cuando hay un compromiso de certificación, se identifican en las auditorías financieras y auditoría de cumplimiento. En relación con la auditoría financiera, se evalúa la presentación de los estados financieros en no modificado cuando es razonable y modificado en cuando estamos catalogando que es razonable con salvedades adversas o se determina una abstención de opinión. En relación con las auditorías de cumplimiento, se evalúa la materia controlada y no modificada, es decir, que se cumple, y modificada cuando se cumple con salvedades, se incumple o se determina una abstención de opinión. La elaboración de los informes de la auditoría se realiza teniendo en cuenta el tipo de auditoría que estamos ejecutando. El informe de la auditoría de desempeño debe ser balanceado y responder claramente las preguntas de auditoría o explicar por qué no fue posible. El auditor debe considerar reformular las preguntas para ajustarse a la evidencia obtenida y así estar en la posición en la que las interrogantes puedan ser contestadas. Los hallazgos deben ser puestos en perspectiva, garantizar la congruencia entre los objetivos de la auditoría, las preguntas, los resultados y las conclusiones. También el informe debe explicar por qué y cómo los hallazgos afectan el desempeño de la entidad con la finalidad de alentar y estimular al sujeto auditado o informar al usuario para iniciar acciones correctivas e incluir recomendaciones para mejorar el desempeño. El informe de la auditoría forense debe ser el resultado de un examen exhaustivo e imparcial del presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa detectada, así como de la evaluación del control interno implementado, cuyas debilidades facilitaron el hecho. Incluye solo la información que esté sustentada en la evidencia de auditoría suficiente y apropiada, que responda a las interrogantes, qué o por qué se originó, cómo se cometió, cuándo ocurrió y dónde, para qué se ejecutó, a cuánto asciende y quién lo cometió. En el caso de las auditorías cooperativas, que se realiza con otras entidades fiscalizadoras superiores, se elaboran informes nacionales independientes. Estos contienen las conclusiones, resultados y recomendaciones. Se puede utilizar la plantilla del informe de auditoría. En relación a la auditoría coordinada a nivel nacional, se elabora el informe correspondiente a cada acción de control y se confecciona un informe resumen que contiene introducción, conclusiones, causas y condiciones, recomendaciones y resultados. Este se retroalimenta de los informes de las referidas acciones de control, las que pueden tener un enfoque de proceso. Los elementos que se deben considerar por el auditor para formarse una opinión son las evidencias de auditoría que deben ser suficientes y apropiadas. Los errores significativos no corregidos son materiales. Si las políticas contables significativas son reveladas adecuadamente y las políticas contables son consistentes con las normas cubanas de información financiera y apropiadas, las estimaciones contables deben ser razonables. A su vez, la información presentada en los estados financieros debe contener los atributos de comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. Las revelaciones de la información en los estados financieros son adecuadas. El auditor debe emplear una terminología apropiada y se deben cumplir con los principios de economía, eficiencia y eficacia. Para abordar la elaboración y notificación de los informes de auditoría, partiremos desde el proceso de elaboración del proyecto o borrador del informe, el proceso de supervisión y de censura y posteriormente la reunión de conclusiones y su notificación. Todas las plantillas establecidas para este proceso están recogidas en el tomo 2 del Manual de Procedimientos. El auditor, para una mayor precisión de la información que se consigna en el encabezamiento y la introducción del borrador de los informes, debe considerar la documentación de la fase de planeación, detallar sus objetivos. En este caso es necesario ser lo más explícito posible, precisando en algunos aspectos del sistema de control interno, los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, entre otros,
que estos aspectos se evalúan en relación a los temas revisados. El auditor debe enmarcar el periodo que se analiza y especificar si requirió evaluar periodos anteriores o posteriores. El auditor debe precisar la documentación más importante que se empleó. Nos estamos refiriendo a las regulaciones más relevantes y podemos hacer referencia a otros documentos que por su trascendencia deben mencionarse, como por ejemplo los informes de balance de las organizaciones, los que son elementos de referencia para la organización y desarrollo de la auditoría. También debemos precisar el cumplimiento de las normas cubanas de auditoría. Cuando se declaren limitaciones que incidan en el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y constituyan deficiencias, estas deben ser reflejadas en los resultados y en las conclusiones, así como se debe precisar la participación de expertos o de especialistas en la acción de control. Posteriormente, el auditor desarrolla la sección de resultados. En su estructura, tiene en cuenta el tipo de auditoría y sus objetivos. Se describen los resultados y hallazgos que por su magnitud e importancia sean más relevantes, sustentados en evidencias suficientes y apropiadas, en correspondencia con las hojas resúmenes, matriz de hallazgos y sustentadas también con las notificaciones de los resultados parciales elaboradas en las fases de planeación y realización de la auditoría. Es importante que en esta sección los auditores vayan dando respuesta a los objetivos de la auditoría y deben ordenarse de acuerdo a la relevancia e impacto de los hallazgos. En su redacción debe quedar explícita la deficiencia, qué se incumple, la consecuencia de esta violación y qué incidió en su ocurrencia. Cada tema debe quedar bien identificado para facilitar la comprensión y el seguimiento, especificando el título, el que debe resaltarse, empleando por ejemplo el subrayado, reforzar el texto oscureciéndolo, etc. Posteriormente, el auditor elabora la sección de conclusiones, en la que expresa de forma comprensible su opinión y da respuesta a los objetivos de la auditoría, en orden de importancia y en correspondencia con la evaluación de la auditoría y la calificación del control interno, según lo establecido en las propias normas cubanas de auditoría. En esta sección debemos ser conclusivos. No debe ser un resumen de la sección de resultados. Debemos llegar a dar criterios precisos y no repetir en forma abreviada lo que ya está en los resultados. Es necesario precisar los lineamientos que se afectan o se ponen en riesgo, así como los objetivos de la primera conferencia del partido o cualquier otro elemento que sea necesario, teniendo en cuenta el tipo de acción de control. También forman parte de este borrador del informe las recomendaciones, los anexos y las generalidades. Nos detenemos en la sección de recomendaciones. Las recomendaciones que procedan deben ser claras, presentadas de manera lógica y racional. Deben estar vinculadas con los objetivos, los hallazgos y conclusiones de la auditoría, estar bien fundamentadas y añadir valor. En este sentido, una práctica recomendable es evaluarlas con anterioridad con el auditado, construir junto con ellos algunas recomendaciones que por su complejidad lo requieran. Nos brinda seguridad sobre su aporte y factibilidad en la aplicación. Cuando expongamos las recomendaciones, debemos precisar hacia quién van dirigidas. Pudiera ser para el propio auditado, para su nivel superior o cualquier otra entidad que tenga relación con los temas evaluados y participe o regule el proceso. Uno de los anexos que forman parte del informe de auditoría cuando procede es la cuantificación e identificación de los daños y perjuicios al patrimonio. En este caso, el auditor debe precisar cuándo corresponden estas afectaciones a presuntos hechos delictivos. Otro de los anexos que se incorporan al informe cuando corresponda es el acta de declaración de responsabilidad administrativa, cuyo objetivo es dejar constancia del personal responsable de los hallazgos. Para ello, tenemos en cuenta los preceptos y conductas del Código de Ética de los Cuadros del Estado cubano y del Código de Conducta aplicable al sujeto auditado. También sirve como elemento para el análisis posterior que debe realizar la entidad. Para la elaboración de este anexo,
se tienen en cuenta las evidencias que deben ser suficientes y apropiadas. Es importante acotar que los preceptos éticos y conductas que se imputan como inobservados pueden reflejarse de manera parcial o no, teniendo en cuenta el tema que estamos imputando. La inobservancia de un precepto, del Código de Ética de los Cuadros del Estado cubano, del Código de Conducta o del Reglamento Disciplinario se relaciona con las deficiencias, violaciones, indisciplinas o incumplimientos detectados, de los cuales es responsable el imputado. Deben quedar respaldados en evidencias suficientes y apropiadas, las que deben partir de los elementos que incorporó el auditor desde la fase de planeación, como por ejemplo sus funciones, periodo en que fue nombrado y que a su vez coincida con el periodo auditado. El auditor interno de base, cuando cumplimenta lo anteriormente descrito, presenta a su máximo jefe el borrador del informe de la auditoría. De existir discrepancias con el contenido del mismo y no llegar a un acuerdo, se interesa a la unidad organizativa de auditoría que atiende metodológicamente al auditor para que proceda a la supervisión del mismo y llegar a un consenso. Cuando el auditor interno de base detecte un presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa, presenta el borrador del informe de la auditoría a la unidad organizativa de auditoría que lo atiende metodológicamente y al comité de control de calidad que corresponda, para que se realice la supervisión superior en correspondencia con lo establecido en el procedimiento de aseguramiento de la calidad y procede de acuerdo con las indicaciones recibidas. Para garantizar la supervisión del borrador del informe, se deben cumplimentar los procedimientos establecidos para el aseguramiento de la calidad y emplear la plantilla de acta de supervisión. El jefe de grupo presenta el borrador de los informes de la auditoría al jefe de la unidad organizativa de auditoría o quien éste designe para que deje evidencia escrita de la conformidad con su contenido, la que incluye la evaluación de la auditoría y la calificación del control interno a los efectos de ser presentado al sujeto auditado en la reunión de información de los resultados finales de la auditoría. El auditor interno de base presenta a su jefe máximo el borrador del informe para que deje evidencia escrita de su conformidad con el contenido y sea presentado en la reunión de información de los resultados finales de la auditoría al sujeto auditado. El borrador del informe, que tiene la evidencia de conformidad por quien corresponda, se archiva en el expediente de la auditoría. Posterior a este paso, se coordina la reunión de información al Consejo de Dirección. Después de realizada la reunión final de la auditoría y cuando proceda, se realizan ajustes en los informes de auditoría que fueron evaluados. Para ello, se revisa la documentación pertinente relacionada con el asunto objeto de observación. De ser necesario, pueden convocarse reuniones, encuentros e intercambios con el sujeto auditado para profundizar, esclarecer, conciliar y dar respuesta a lo señalado. Cuando el sujeto auditado muestre nuevas evidencias, es importante que el auditor profundice en las razones por las cuales no fueron presentadas con anterioridad. Para la notificación de los informes de la auditoría, el jefe de la unidad organizativa de la auditoría establece las coordinaciones necesarias para la presentación y notificación del mismo al sujeto auditado y a las partes interesadas en el proceso. El jefe de la unidad organizativa de auditoría o quien ésta designe tramita al sujeto auditado y a las partes interesadas que procedan el informe de la auditoría y el dictamen, según corresponda, el que adjunta a la carta de remisión. Para ello utiliza la plantilla Carta de Remisión de Informe. El auditor interno de base notifica el informe de la auditoría, para lo que utiliza la plantilla Carta de Remisión de Informe. Se archivan en el expediente de la auditoría la carta de remisión del informe, el informe de la auditoría y el dictamen, según corresponda, y la evidencia de su recepción por el sujeto auditado. En las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, las direcciones autorizadas a ejecutar la auditoría externa, las UCAI y las UAI, los jefes de estas unidades organizativas de auditoría
remiten carta con las conclusiones de la auditoría y cuando corresponda se adjunta una copia de la declaración de responsabilidad administrativa al primer secretario del partido del territorio donde se encuentre ubicado el sujeto auditado y al gobernador provincial que corresponda. En el caso del municipio especial Isla de la Juventud, al intendente. El Contralor General de la República, cuando lo considere, remite además la referida carta al Presidente de la República, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Ministros. Después de la entrega de los informes de la auditoría al sujeto auditado y a las partes interesadas, se realiza la reunión de información a los trabajadores en correspondencia con el término establecido. En caso de que se detecte un presunto hecho delictivo, el auditor actúa en correspondencia con lo establecido en el procedimiento para la tramitación del informe especial. La presentación oportuna es útil para los órganos de investigación penal y los tribunales de justicia, que deben adoptar las decisiones en el tiempo debido. Es importante señalar que un adecuado informe de auditoría va a permitir que la parte responsable implemente el plan de medidas y realice el análisis de las medidas disciplinarias. A su vez, corrige la situación detectada a partir del análisis particular de las causas y condiciones de cada uno de los hallazgos identificados. La información de los resultados de la auditoría constituye un momento importante para su conclusión. Ese proceso demanda preparación antes de su realización. La comunicación de asuntos importantes detectados por los auditores en el transcurso de su trabajo demanda tanto para los auditores como para la organización la comprensión de los hallazgos y señalamientos que se realizan, especialmente si se detectase un presunto hecho delictivo o de corrupción administrativa o cuando se realizan auditorías a entidades con intereses en el exterior. Este proceso demanda dos momentos, esencialmente relacionados con una estrategia para la planificación de la reunión y el momento en que se realiza la información. En el primer momento, el jefe de grupo auditor debe coordinar con la máxima autoridad del sujeto de la auditoría el día, la hora y el lugar de realización. Asimismo, debe informar al jefe de la unidad organizativa de auditoría y al supervisor semejantes asuntos. Igual debe garantizar la participación de todos los miembros del grupo que participó en la ejecución de la auditoría y puntualizar con el máximo jefe de la entidad sujeta a la auditoría de los participantes en la reunión, incluidos los representantes de las organizaciones políticas de masa y otros que por su interés lo requieran. Asimismo, el jefe de grupo debe garantizar la presentación del expediente de la auditoría y tener impreso el borrador del informe firmado por el jefe de la unidad organizativa que realizó la auditoría, dando la conformidad con su contenido. Un momento importante también en este proceso es prepararse para hacer la presentación del informe de la auditoría, precisar el auditor que levanta el acta de la reunión y preparar la plantilla de acta de información de los resultados de la auditoría. Y por último, garantizar que los demás miembros del grupo de auditoría estén preparados para atender cualquier pregunta, consulta u observación en el transcurso de la reunión. La realización de la reunión final de información de los resultados de la auditoría consta de varias acciones. La primera de ellas se relaciona con la presentación de la presidencia y precisar que estén las personas convocadas con la presencia de la máxima autoridad del sujeto auditado, quien solo se ausentará por causa debidamente justificada. A partir de allí se informa el resultado final de la auditoría con base al borrador del informe y el dictamen. El jefe de grupo garantiza que un miembro del grupo tenga el expediente de la auditoría, define qué auditor da respuesta al sujeto auditado según los temas que se aborden y asegura que durante el desarrollo de la reunión se mantenga la disciplina. Si en el transcurso de la reunión no existen los elementos para responder alguna pregunta, incomprensión o duda, el jefe de grupo precisa las acciones a emprender y da respuesta antes de notificar el informe. Y por último, completa los datos de la plantilla
acta de información de los resultados de la auditoría con base en la información generada en la reunión final y entrega copia al máximo jefe del sujeto auditado, constando la firma de las partes en cada una de las páginas que contenga la referida plantilla. Un momento importante del proceso de notificación lo constituye la reunión de información a los trabajadores, cuya preparación demanda una estrategia que debe dirigir el jefe de grupo o el auditor interno sobre la base de los siguientes elementos. Interesa a la administración y al sindicato del sujeto auditado su participación y la de los trabajadores en la reunión de información en el término de hasta 10 días siguientes a la entrega del informe de la auditoría y el dictamen, siempre que ello no afecte procesos de investigación en curso. Coordina con la máxima autoridad del sujeto auditado el día, hora, lugar de su realización y los participantes e informa al jefe de la unidad organizativa de auditoría y supervisor la fecha, hora y lugar de la reunión de información a los trabajadores. Garantiza la participación de los miembros del grupo de auditoría, asegura tener presente el informe de la auditoría, se prepara para dar a conocer con destreza las conclusiones, recomendaciones y declaración de responsabilidad administrativa y ordena correctamente los resultados y hallazgos para su exposición. Precisa el auditor que va a levantar el acta de la reunión y prepara la plantilla acta de información a los trabajadores. La realización de la reunión de información de los trabajadores, cuya conclusión y dirección debe asegurar el jefe de grupo, debe estar precedida por la presentación de la presidencia y que además asegure la presencia de las personas convocadas, asegurando que el máximo jefe de la entidad solo esté ausente por causas debidamente justificadas. A partir de ahí informa las conclusiones, explica las causas y condiciones y su vínculo con los daños y perjuicios provocados, así como las consecuencias, enfatizando en aquellos aspectos que conduzcan a la disciplina, exigencia y control en beneficio de una administración proba y eficiente con el compromiso y participación de los trabajadores. Da a conocer las recomendaciones y la declaración de responsabilidad administrativa con el debido cuidado profesional. Asimismo, asegura que se mantenga la disciplina y que no surjan problemas de comunicación, que el mensaje llegue en forma correcta a los participantes de forma sincera y justificada, con evidencias suficientes y apropiadas. Y completa los datos de la plantilla acta de información a los trabajadores. Los elementos esbozados forman parte de las normas cubanas de auditoría y su manual de procedimiento en lo referido a la elaboración del informe de la auditoría.